Muy buenos días, soy el profesor Gustavo Tejada y vamos a empezar con el tema para hoy. Primero una breve alegoría como introducción al tema. De repente podemos asociar esta primera imagen a hechos del pasado de la historia. Esta segunda al presente, como estamos en enero del 2023. Y eso podría ser relacionado a los días o años por venir. Pero debemos pensar que en su respectiva temporalidad hay acciones que podemos asociarlas y realizaremos oraciones gramaticales utilizando el tiempo presente para las tres imágenes. Simple present tense es el tiempo presente simple en inglés. El título de nuestra diapositiva, de nuestra presentación de PowerPoint. Y a ver, vamos a analizar el primer componente, ¿no? A lo largo de varios tiempos gramaticales vamos a usar el verbo to be, que significa en español ser o estar. Eh, no, es así, que el verbo to be es el verbo más irregular, ¿no? Varía tanto en presente y en pasado. Debido a esas variaciones a lo largo de los tiempos para cada pronombre respectivo. De esta manera vamos a revisar cómo es el comportamiento en el tiempo presente simple. Primer recuadro, primer pronombre. I. I es la primera persona y en español significa yo. ¿Cómo se conjuga el verbo to be para la primera persona? Am. I am. I am significa en español yo soy o yo estoy. Segundo recuadro. Pronombres he, she, it. Él, ella, eso. La manera correcta de conjugar para estos tres pronombres es he is. Él es, él está. She is. Ella es, ella está. It is. Eso es, eso está. Tercer recuadro. Los pronombres you, they y we. Ahora, ¿cómo es la correcta conjugación del verbo to be para estos tres pronombres? You are, que significa tú eres o tú estás. Pero nos estamos olvidando aquí. Aparte de ser una palabra, un pronombre singular, también hay el you plural, que significa ustedes. Ustedes son, ustedes están. They are. Ellos están, ellas están. We, plural. Nosotros estamos o nosotras estamos. O nosotras somos o nosotros somos. Depende si es masculino o femenino. ¿Cómo se dé la oración gramatical? Ahora vamos a ver cómo son los cambios al verbo cuando la tercera persona singular, cuando los pronombres de la tercera persona singular son usados. ¿No? Ya hemos visto el verbo to be y ahora nos falta ver el resto de verbos. La regla general es añadir una S al verbo. Por ejemplo, el verbo play o por ejemplo
De acuerdo a la regla general, ¿cómo tendría que ser el cambio? Tendría que agregarle una S y queda place. Recuerden que estamos trabajando para la tercera persona singular. Pronombres he, she, it. He plays, she plays, it plays. Añadiendo una E y una S si el verbo termina en SH, CH, S, X o Z. Por ejemplo, buzz es la onomatopeya de los insectos. Por ejemplo, es zumbar. Pero de acuerdo a la segunda regla, ¿cómo tendría que conjugar para la tercera persona? O sea, los pronombres he, she, it. Quedaría entonces buzzes y he buzzes, she buzzes and it buzzes, ¿no? Él zumba, ella zumba, eso zumba. Por ejemplo, hablamos de una abeja. A bee buzzes. Ah, de repente este, este ejemplo se prestaría más para otro verbo, ¿no? A ver, tenemos que escoger un verbo adecuado para poder ejemplificar, ¿no? Tenemos que reemplazar la Y cuando está precedida por una consonante por IES. Entonces quedará he flies, she flies, it flies, ¿no? Eso vuela, él vuela, ella vuela, eso vuela. Ahora, aquí tenemos todas las estructuras de- acá está la oración afirmativa, la oración negativa, la pregunta abierta. No, esta es la pregunta cerrada y esta es la pregunta abierta. Vamos primero con la mm, oración afirmativa. Por ejemplo, I teach English. Lo voy a escribir.
I teach English, quedaría para la oración afirmativa. Ahora, para hacer la negativa, o sea, en esta estructura, ¿qué tengo que agregar? El do not. Quedaría entonces I do not teach English, ¿no? Acá puedo usar el do not o la contracción. Todo esto puedo usar una de las dos, no ambas, al mismo tiempo en una oración. Una de las dos. I do not teach English o I don't teach English para la oración negativa. Ahora, para la pregunta cerrada. Primero tendré que poner el auxiliar, ¿no? El auxiliar. Do I, do I teach English? Y lo importante, el signo de interrogación. En una evaluación internacional, si no pones el signo de interrogación, si te olvidaste, pierdes el punto, pierdes la calificación de ese ítem. Ahora, para las preguntas abiertas, las preguntas de información, las preguntas largas. Es lo mismo que una pregunta cerrada, pero todo esto va al principio, las palabras WH, las double H particle o los encabezados de pregunta. Aquí tenemos what, where, when, why, whom. Pero aparte hay otros encabezados también de pregunta que también van en esa posición. No es una partícula WH, pero también es un encabezado de pregunta. How. Con whom preguntamos de quién. Con what, qué. Con where, cuándo. O dónde. When, cuándo. Why, por qué. How, cómo. How much, cuánto. How many, cuántos. ¿No? Entonces, por ejemplo, tendría que ir mi pregunta. How do I teach English? Y así hemos visto las estructuras. Ahora, asociándolos a nuestras imágenes. Hablando de Abraham Lincoln en el tiempo presente para esa imagen. He is Abraham Lincoln. Él es Abraham Lincoln. Ahora con el verbo read. Como habíamos visto, la regla general era añadir la S al verbo. Y queda Abraham Lincoln reads the book. Abraham Lincoln lee el libro. Ahora la negación. Hemos reemplazado a Abraham Lincoln por el pronombre he. Tercera persona singular. He does not read the book. Aquí está la partícula negativa, not, entre el auxiliar y el verbo principal. Ahora la pregunta cerrada, la pregunta de sí o no, la pregunta corta. Acá tenemos auxiliar, sujeto, verbo principal y complemento. Does he read the book? ¿Él lee el libro? Y listo. La pregunta de información, la pregunta abierta, la pregunta
de información. Where does he read the book? ¿Dónde él lee el libro? Acá falta algo importante. ¿Qué habíamos dicho? Para que realmente sea una pregunta, necesita el signo de interrogación. Verbo to be, verbo ser estar. They are vacationists. Ellos son vacacionistas o gente que está de vacaciones. Many people are in the beach. Muchas personas están en la playa. Respecto a esta imagen, ¿no? Que estamos tomando en tiempo presente simple. Many people go to the beach. Habíamos visto que los cambios son para la tercera persona singular. Many people lo podemos reemplazar por they. They no es tercera persona singular, es uno de los plurales. Por lo tanto, el verbo no cambia. Many people go to the beach significa muchas personas van a la playa. Ahora, ¿cómo es la oración negativa? Ellos no van a la playa. Pregunta cerrada, pregunta corta, pregunta de sí o no. Do they go to the beach? Auxiliar, sujeto, verbo principal y complemento. Signo de interrogación importante. Y la pregunta de información, la pregunta larga, la pregunta de abierta. Why do they go to the beach? Partícula WH, auxiliar, sujeto, verbo principal, complemento. ¿Por qué ellos van a la playa? Haga. Aquí tenemos una oración con la primera persona. I am in the picture. Yo estoy en la imagen, en la fotografía. Pero ahora hablemos de este personaje que está aquí, en esta posición. The guy uses an hologram. The guy. El chico lo podemos reemplazar por he. Es tercera persona singular, por lo tanto le toca cambio en el verbo principal. The guy uses an hologram o he uses an hologram. El chico usa un holograma o él usa un holograma. La negación correspondiente será he does not use an hologram. Pero profesor, para la tercera persona singular debemos cambiar el verbo. Pero acá tenemos la presencia de un auxiliar. Lo que cambia es el cambio, la transformación va en el auxiliar y después si tenemos un auxiliar necesitamos en su forma básica, en su forma simple. ¿No? Sujeto, auxiliar, partícula negativa, verbo principal y complemento. He does not use an hologram. Él no usa un holograma. La pregunta cerrada, la pregunta de sí o no, la pregunta corta. Does he use an hologram? ¿Él usa un holograma? Primero está el auxiliar, luego está el sujeto, luego el verbo en su forma simple y luego el complemento. Y el signo de interrogación. Encabezado de pregunta. How. Auxiliar. Sujeto. Verbo principal. Complemento. Signo de interrogación. How does he use an hologram? ¿Cómo usa él un holograma? ¿No? Estamos hablando de modo.
de qué manera se da la acción del verbo. Y rápidamente en esta diapositiva, como actividad de extensión, vamos a construir y elaborar estructuras o un artículo o en una página web de noticias. Por ejemplo, tenemos Tropical Storm K fears to affect Southern California in 25 years. Could raise temps in already hot state. ¿No? La tormenta tropical K, primera en afectar a California del Sur en 25 años. Podría elevar las temperaturas en un estado ya con temperatura elevada o caliente. De aquí, los verbos principales, a simple vista podemos detectar afectar, raise, y como la tormenta tropical K lo podemos reemplazar por it, debería tener cambio, pero acá, ¿por qué no tiene cambio? Porque el verbo principal es el verbo to be. Tropical storm Kane is the first to affect Southern California in 25 years. Tropical storm Kane could raise temps in already hot state. Y esto es lo que tenemos que hacer como extensión en la clase, ¿no? Son preguntas para entrar en el nuevo tema, ¿no? Nos dicen, how is the weather in your location today? ¿Cómo es el clima en tu ubicación el día de hoy? Acá tenemos unos iconos relativos al clima. How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy día? Y los mismos iconos relativos a las emociones, ¿no? Acá en la primera pregunta estamos trabajando con el verbo to be y en la segunda con verbos diferentes al verbo to be. ¿No? Y en la etapa de conversación tenemos que tener siempre en cuenta el tema, seleccionar el vocabulario apropiado y evocar las estructuras gramaticales que hemos aprendido y que también están en la diapositiva EVA de Evaluation.